existente por sí misma. Cuando yo hube de ser ungido por el Padre, dijo, este es mi Hijo muy amado y es lo que más he amado en el mundo, buscad a él. Y me viene a la memoria en estos momentos el caso del gran Kebir Jesús, Jesúa ben Pandirá, como se le llamaba en los antiguos tiempos, Felipe, aquel maestro experto en los estados de Yines, le dijo, muéstranos al Padre, y el gran Kebir respondió, el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. El triángulo del Hijo, Gebura, Tipereto el íntimo con sus dos almas, divina y humana, para ser más claros, es, digamos, el desdoblamiento del Padre, la manifestación del Padre. Continuando en el camino sobre el estudio del árbol de la vida, se desdobla aquel triángulo del Hijo en el triángulo mágico. Al triángulo del Hijo se le llama triángulo ético. ¿Por qué? Porque allí conocemos nosotros el rigor de la ley, ahí venimos a saber lo bueno y lo malo, qué cosa es lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno. Resulta muy interesante. El tercer triángulo mágico está formado por Netza, o sea la mente, Had, el cuerpo astral, Jesod, el Lingam Sarira o cuerpo etérico o principio básico sexual de la vida universal. ¿Por qué se le llama triángulo mágico? Porque indudablemente esos reinos de la mente y del astral y hasta de los clifos mundos infernales donde uno tiene que ejercer la alta magia, precisamente cabe aquí ilustrar con algo muy importante. Todos hemos oído hablar del espiritismo, sobre los aquelarres, sobre los zánganos y los brujos. Algunos miran eso como algo extraño, otros como cuentos de reír un poco, pero la cruda realidad es que ciertamente los aquelarres son medievales, o las famosas brujas de la medianoche tienen más realismo del que nosotros pensamos. Obviamente esas calchonas, como se les dice en el lenguaje rigurosamente académico e hispánico, pertenecen, dijéramos, al mundo de los clifos, aquel reino del Malchut. Muchos y bastantes tragos se me hacía que María de la Antigua, tan nombrada en antiguos conventos medievales, fue exactamente su gobernador. Obviamente tales brujos de antiguos aquelarres la denominan Santa María, y cuando yo investigaba en el mundo de los clifos sobre esa extraña criatura, cómo compartía su vida con tantos magos negros, cómo podía meterse entre tantos aquelarres, sin embargo jamás le vi eso que podríamos llamar perversidad. Los tenebrosos de la mano izquierda, las criaturas sublunares le rendían culto y consideraban a esa maga no como algo tenebroso sino como una santa. Yo quise saber qué había de verdad en eso, la presunta santidad de una criatura que se mezclaba con las tinieblas, que figuraba en tantos aquelarres y monasterios de la Edad Media. Pero quien se haya ocupado de estudiar los viejos corre-corres de alta y baja magia del medioevo no ha oído hablar alguna vez de María de la Antile. Hay tantos corre-corres, hay escondidos entre el polvo de muchas bibliotecas, claro, la supe. Yo tenía que aclarar y aclaré cuando precisamente en el mundo de Tiperet, en el segundo triángulo, invoqué pues a esa entidad. Fui oído, para mi asombro me encontré con un maestro autorrealizado, es verdad. Entonces comprendí que había emanado de sí mismo a su Bodhisattva, y ese Bodhisattva se educaba del ejercicio de la magia en el triángulo mágico o tercer triángulo, pasando por entrenamientos rigurosos, iniciando con los clifos pero sin hacer mal a nadie. Después de eso me puse en contacto directo con su Bodhisattva, con María de la Antile claramente, y cuando la invité a visitar el mundo del nirvana, con agrado aceptó mi invitación, y cuando me fusioné con su real ser, el maestro secreto, entonces vi, se trataba de una criatura que ha logrado la perfección de la alta magia y que si bien vivía en el mundo de los clifos era para acabar de educarse psicológicamente ejerciendo poderes tremendos, sin hacer mal. Obviamente está en alta magia cuando uno observa a esa criatura y le agrada con su real ser. Se da cuenta que es un mago blanco extraordinario, pero que conoce a fondo los reinos de la luz, como el mundo de Malchut, o sea el mundo de los clifos. Así pues, el tercer triángulo es el de la magia práctica, pues es un trabajo que deben entender, cómo se trabaja con el tercer triángulo, porque hay que dejar atrás los prejuicios para poder trabajar en el mundo de los clifos. Netza es la mente, Had es el cuerpo astral,
Jesod indudablemente es la novena esfera, después viene el reino de Malchut que es el mundo físico y lo que está dentro del reino del mundo físico, es decir lo que está dentro de las entrañas de la tierra propiamente dicho es Malchut, son los sefirotes adversos, los clifos, los demonios como se dice, las almas en pena, los que sufren, los perdidos aquellos que ya agotarán su ciclo de existencias y que involucionan en el tiempo o en los ángeles caídos, los genios del mal. En el reino de los clifos viven indudablemente estos que se desarrollan en la alta magia, cualquiera que se arrepienta de sus errores y que anhele la luz. Así pues, cuando estudiamos el árbol de la vida, resulta bastante interesante, vemos en primer lugar la sabiduría del Eterno. Los abuelitos acomodan los distintos sefirotes de la cábala hebraica, a los mundos, digamos por ejemplo que el anciano de los días es un punto del espacio infinito, es eterno como símbolo. Que Chokma está gobernado por el zodiaco y es verdad. Bina está gobernado dicen por Saturno, ahí llegamos a un punto en que tenemos que disentir, no quiero decir, que no esté gobernado el Espíritu Santo por Saturno, que no exista una relación entre el Espíritu Santo y Saturno, sí la hay, pero no es todo, porque no hay duda de que está relacionado el mundo aquel de Júpiter en cierta forma, puesto que tiene poderes, trono, forma todo en cuanto él lava las aguas de la vida. Ahí donde dice que Tiperet o sea la mente está gobernada por Venus, es falso, la mente está gobernada por Mercurio. Oigan bien, vamos en orden para poder entender entonces el segundo triángulo, ya que vimos el primero. Chised dice que está gobernado directamente por Júpiter y nada más y eso es falso, el íntimo es Mercurio, guerrero, luchador tiene que estar peleando por su propia autorrealización íntima, que tenga alguna influencia jupiteriana, también es cierto porque puede empuñar el cetro de los reyes, pero que sea única y exclusivamente jupiteriano, eso es falso. Que Gebura es un mundo único intuicional, el mundo del alma espiritual que es femenino ahí está el león de la ley no lo niego, es solar, eso sí es cierto pero Udíes saben que el león también tiene nobleza. Así en Gebura encontramos el rigor de la ley y encontramos la nobleza del león es el mundo del alma espiritual o mundo búdico intuicional, es completamente solar. En el mundo de Tiperet, el mundo del alma humana o el hijo propiamente dicho, realmente está gobernado no por el sol como pretenden los cabalistas, ese es por Venus, por eso es que el Cristo es crucificado un Viernes Santo y eso es algo que podremos meditar. En cuanto a la mente, que se diga que está gobernada por Venus es falso, bien sabemos que la mente es mercuriana, que Mercurio da la sabiduría, que Mercurio da la palabra, etc. La mente es pues mercuriana y si entendemos un poco el mundo de los sefirotes llegamos al astral, este es lunar. En algunas tribus por ejemplo, de las selvas más profundas en el Amazonas dan a sus gentes y brebajes especiales, tales brebajes los administra el Piache, este por ejemplo. Manejaba lo que se llama viague que combina con el guaruro, cocinan viague y guaruro en una olla, y él se lo bebe cuando la luna está en creciente, entonces se produce el desdoblamiento. Saben muy bien los piaches o sacerdotes brujos de las tribus que el astral está gobernado por la luna, él es Had, pero muchos cabalistas suponen que está gobernado por Mercurio y se equivocan. En cuanto al asiento de la vida orgánica o principio vital, en cuanto al Sefirote Jesod, está relacionado con los órganos creadores, obviamente es lunar y esto no lo podemos negar, en el esoterismo gnóstico aparece una mujer, una virgen, una inefable divina y vestida con una túnica azul que simboliza a la noche, parada sobre la luna, hay que saber entender, esa luna representa al Sefirote Jesod, ello significa la fuerza sexual y en cuanto a la túnica de ese color, representa la noche en que se desarrollan los grandes misterios de la vida y de la muerte. Me limitaré a decir que solamente en la noche se trabaja con la energía creadora del tercer logos, jamás he mentido, es decir, el trabajo en el laboratorium oratorium del Espíritu Santo se debe hacer en las horas nocturnas,
El Sahajamaitana, hablando en otros términos, solo debe practicarse en la tiniebla de la noche porque el día, sol es el opuesto de la generación, es claro. Ya les explicaba a Udies el otro día que si uno echaba una gallina con sus huevos a la luz del sol para que los empollara, pues aquellos no lograban ser empollados y si salía algún polluelo, moriría. Porque el sol es enemigo de la generación. Quien quiera buscar la luz debe pedírsela al Logos, que está detrás del sol que nos ilumina, en la noche profunda, eso es obvio. En cuanto al Sefirote Malchut, es el mundo físico. Se dice que es un sefirote caído, pero los mundos infiernos también pertenecen a Malchut, eso es claro, en esos mundos infiernos tenemos nosotros que trabajar, separando las aguas superiores de las inferiores o infernales del Leviatán para que surja la vida. El Génesis ya lo dijo, hay que separar las aguas superiores de las inferiores. ¿Cuáles son las aguas superiores? Las aguas superiores son el alma metálica del esperma sagrado, o sea el mercurio de la filosofía secreta, que hay que separarlas de las inferiores. ¿Cómo? Mediante la transmutación de la energía sexual, así es como se separan las aguas superiores, o sea el alma del esperma, de las inferiores del esperma mismo. ¿Para qué? Para que surja la vida. Porque aguas superiores es el mercurio de la filosofía secreta, de ella sale todo. Con ella se pueden crear los cuerpos existenciales superiores del ser, con ella se puede elaborar el oro puro, con ella se puede transformar radicalmente el ser humano, y las aguas superiores, ese mercurio, también está alegorizado por la figura del diablo, pero hay que transformar al diablo en Lucifer. Hasta aquí mi plática de esta noche, mis queridos hermanos, si alguno tiene que preguntar algo puede hacerlo. P. Maestro, un ser viviente no se puede procrear a la luz del sol. R. La cruda realidad es que por disposición de los órganos creadores, tal procreación se verifica en las tinieblas, porque ese zoospermo sale de las glándulas sexuales, no sale iluminado por la luz del sol, sino discurre en tinieblas abre paso por la trompa de Falopio para encontrarse con el óvulo que desciende de la vesícula de Graf, dentro de las tinieblas de la matriz se gesta. Pero ¿qué tal ese zoospermo en vez de salir protegido desde las glándulas sexuales por las tinieblas, podría discurrir a la luz del sol, destapado para que el sol lo bañara con su luz? ¿Qué tal si ese feto no estuviera en las tinieblas, sino que estuviera en el vientre de la mujer destapado para que el sol le diera directamente al feto? Es obvio que el fracaso es un hecho. De manera que por disposición de los mismos órganos de la naturaleza, la fecundación se realiza siempre en tinieblas. Así también el sabio debe trabajar entre la oscuridad y el silencio augusto del pensamiento, para poder un día llegar a la autorrealización íntima del ser. La noche, eso es lo que nos indica aquella Virgen de la Inmaculada Concepción parada sobre la luna y vestida con una túnica azul. Las rondas, los tiempos del fin, los glifos de la Cábala. Las tres ganes son, satua, rayas y tames, o sea armonía, emoción e inercia. Cuando se hallan en perfecto equilibrio tenemos la noche del gran pralaya, pero cuando se desequilibran las ganes, viene la manifestación cósmica. Ahora, ¿por qué se desequilibran las ganes? Es algo muy importante. Porque viene un gran pralaya. Por karma de dioses, ¿verdad? No será karma inferior. No, es karma superior que corresponde a la ley de la catancia. Nosotros, realmente no debemos jamás tener orgullo. Si examinamos nuestra vida la descubrimos llena de lágrimas, de errores. Si revisamos nuestras vidas anteriores, son todas llenas de falsedad y error. Ahora bien, consideramos a lo divinal en nosotros, no es correcto. Como trabajadores de la gran obra, estamos en un proceso de reintegración, pues tenemos que reintegrar los 10 sefirotes de la Cábala. ¿Quién hace el trabajo de la reintegración de los 10 sefirotes? Tiperet, el Hijo del Hombre. Por eso es que el Hijo del Hombre debe, oigan bien, hacer su obra. Él necesita reintegrar los 10 sefirotes. Una vez reintegrados,
Todos ellos tienen un átomo con 10 caracteres.